Ok. Pues vamos a seguir un poco con esta idea de hacer un repaso de lo que se ve en el primer curso de ordinarias. Entonces estábamos hablando la vez pasada de existencia y unicidad. Entonces, decíamos, tenemos una función, o bueno, una ecuación diferencial definida por una función que depende del tiempo, depende de la función que estamos buscando. Probablemente podría depender de alguna de sus derivadas, pero de momento dejémosla así, una de primer orden, ¿no? O como un sistemita. Y depende de una cantidad de parámetros. Entonces la f es una función que toma valores en j cruz u cruz lambda y va a dar a Rn. J es un abierto real, es digamos el intervalo de tiempo. Hola. U es un abierto en Rn y lambda es un abierto en Rs, si quieren. O RK, lo que sea, ¿no? No, S. No. Entonces, todos estos son abiertos. Digamos, es el intervalo del tiempo. Este de aquí es donde está tomando valores la función incógnita, digámosle. Cógnita. Y este de aquí es el espacio de parámetros. Entonces, ¿qué le habíamos pedido para que funcionara el problema de existencia y unicidad? Suponiendo que tenemos un vector que es el de las condiciones iniciales, pedimos que f fuera de clase C1. ¿Dónde tendría que ser de clase C1? Pues al menos C1, al menos en J cruz U, ¿no? ¿Sí? Si este es continuamente diferenciable en este intervalo, entonces en ese intervalo podemos sacar la integral respecto de este primer parámetro del tiempo y entonces se vale el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Existe y es único ¿dónde? En unos subintervalos dentro de estos de acá. ¿Sí? Entonces el intervalo de existencia es lo que decíamos, es más chiquito que el intervalo donde está definida la función, salvo que de veras sea de clase CK o sea infinito o lo que sea, ¿no? Y eso nos permitía también dar la condición de Lipschitz, ¿no? Si f es Lipschitz continua. Y entonces, la prueba que ahí donde se prueba, ¿no? Al menos la existencia, decíamos, se utiliza esto de las iteradas de Picard, ¿no?
que es una prueba constructiva, ¿no? Dice, agárrate el valor inicial, súmale la integral partiendo de ese valor inicial a alguna otra cosa, de la f de tx, no le hagamos caso a los parámetros de momento, y esto de xi de t. O si quieren xi eta de xi, ¿no? Y le falta algo, ¿no? Por ahí creo que tú decías, y hay una función que depende de alguna de estas otras cosas, que podemos llamarle el error, ¿no? El error que depende de t y de x. Y este error se hace tender a 0, y entonces en el límite de estas cosas tenemos la función incógnita que estábamos buscando. Entonces la pregunta con la que nos quedábamos al final era, y bueno, ¿y eso por qué funciona? ¿Por qué está garantizado que funcione? Si le echan una revisada a alguna de las pruebas que hay en los libros, lo que se utiliza es que se puede suponer, bueno, hay al menos 2 libros donde lo hacen a la malagueña y dicen, vamos a suponer que es continuamente diferenciable. Y vamos a suponer que es continuamente diferenciable, pero para cualquier x donde nos estemos parando, ¿no? Entonces lo que estás diciendo allí es que lo que es diferenciable es toda la familia de funciones que estás construyendo. De esta manera, ¿no? Estás haciendo una phi que depende de x y de t en última instancia. Lo estás haciendo así, pero te estás agarrando las t's fijas, ¿no? Entonces, fija la t, tienes una función que depende de x que se ve de esta forma. Y lo que estás haciendo es dar un montón de phis que lo que van haciendo es aproximarse a la solución. Entonces, si tenemos por acá la que sí es la solución, que pase por el x0, lo que estamos haciendo es aproximarnos con otras que se ven muy parecidas y que están por ahí alrededor, ¿no? Entonces, le vas tirando, perdón, todas parten de x0, ¿no? Y te puedes ir aproximando porque la función se porta bien en todos los puntos, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, el Elsholtz. El Elsholtz lo hace constructivamente, ¿no? Dice, ay, fíjate que esto sí se cumple. Y hasta te hace un dibujito, ¿no? Al menos para curvas. El libro de Vanet Blanchard lo supone. Dice, pues vamos a suponer que se cumple y luego nos convenceremos de que por qué se cumple, ¿no? Primero convenzámonos de por qué es importante que cumpla esto y luego ya veremos, ¿no? Y entonces las pruebas quedan así medias raras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos en un espacio de funciones, ¿no? En un espacio... ¿Han oído todos sobre espacios métricos? ¿No? Entonces, un espacio métrico es un conjunto donde le podemos definir un conjunto no vacío, para que sea interesante, al que le podemos definir una función que toma puntos, pares de puntos y nos arroja un número real,
no negativo, que es la métrica, ¿no? La métrica tiene que cumplir justamente que es no negativa, que es no degenerada, es decir, que si dos cosas tienen distancia cero, entonces era el mismo, realmente estabas pensando en la misma cosa, ¿no? Y la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, con las funciones podemos hacer algo parecido. De hecho, podríamos darle la vuelta ahora que les pidió Yarid que repasaran un poco de álgebra lineal. Las funciones continuas sobre un abierto forman un espacio vectorial, ¿no? Y en ese espacio vectorial podemos definir un producto punto, sacando la integral del producto de las funciones. ¿Sí? Ese producto punto induce una métrica. Bueno, induce primero una norma, que es la norma de Frobenius, y la norma de Frobenius induce una métrica en ese espacio de funciones continuas. Resulta que esta transformación de aquí, si quieren le ponemos psi para que psi mayúscula. Entonces la psi resulta que es una contracción en el espacio de funciones C1 en el abierto que le toca, ¿no? En el J cruz U. Entonces, cuando hablamos de contracciones, lo que estamos diciendo es, tú te vas a agarrar dos puntos, vas a medir la distancia, y cuando los transformas, la distancia que hay entre las imágenes es más pequeña, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, si yo me tomo dos Fs y les aplico esa transformación, van a estar más cercanas, ¿no? O sea, si esto está a distancia R, entonces la psi de F1 dista de la psi de F2 una epsilon que es más grande que 0 y que es más chiquita que R, ¿no? Entonces, en cualquier espacio métrico completo, es decir, en donde todos los puntos de todas las sucesiones con ciertas características, es decir, que sean de Cauchy convergentes, ¿no? Convergentes a la Cauchy, sus puntos de acumulación están dentro del espacio, ¿no? Son alcanzables todos sus puntos límite. Resulta que allí todas las contracciones tienen lo que se conoce como un punto fijo. Entonces, el teorema de punto fijo básicamente lo que dice es, en un espacio métrico completo, toda contracción tiene un punto fijo. Es decir, que existe en el espacio una X barrita, tal que cuando aplicamos un montón de veces la transformación esta en alguna F, en cualquier F, y tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, esto es igual a X.
Es decir, el límite de aplicar iteradamente la contracción existe y es un punto del espacio. En este caso, ese punto del espacio es una función C1 en el intervalo que le toca, ¿no? Entonces, el teorema de existencia y unicidad lo que nos dice es la solución de un problema de valores iniciales, se le llama. Es el único punto fijo de una contracción en el espacio de funciones continuamente diferenciables sobre el intervalo de definición, ¿no? Temporal y de la función esta x de t. Ok. Ahora, ¿qué más nos está diciendo el teorema de existencia y unicidad, no? Si se fijan, para el enunciado de existencia y unicidad necesitamos tener un punto de partida, ¿no? En el teorema de existencia y unicidad no se trata a la ecuación diferencial como un problema completamente hablando en términos de espacios de funciones, ¿no? En el enunciado no es esta función tiene solución, ¿no? Sino esa función dado que conocemos un punto de la función. Y ese lo tomamos como punto inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo el mundo se acuerda quién es la solución de esta cosa, ¿no? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, es rápido hacerlo. ¿Cuál? Entonces, como no. O sea, suponiendo que la x de t es una función que toma valores en un intervalo en R y nos va a arrojar un real, ¿no? Este es el truco famoso de la separación de variables, ¿no? Conviene nomás para acordarse del truco utilizar la notación de Leibniz, ¿no? Y luego decía mi profe de álgebra lineal, aplicas la chacalera y separas, ¿no? Entonces tienes esto es igual a dt sobre k, ¿no? Perdón, por k. Que en el fondo lo que estás diciendo es, en realidad, estas dos ecuaciones son equivalentes, ¿no? Es decir, la solución de esta es la solución de esta, ¿sí? Entonces, el truco de la separación de variables, aplicar la chacalera, es en realidad encontrar que hay una equivalencia entre esta ecuación diferencial y esta ecuación integral, ¿sí? Una equivalencia en términos de las soluciones.
No me lo ¿Eh? no me lo sabía. Entonces, esta integral pues es el logaritmo de x más alguna constante 1 y esta es k por t más otra constante, ¿no? Y lo que haces es quedarte con este logaritmo y acá tienes k por t más una constante que es la suma, bueno, es esta menos esta de acá. Y sacas la exponencial y tienes que la x de t es e a la k por t por e a la xi, ¿no? Esta es una constante de integración, ¿no? A ver, si quieres le pongo acá xi, constante. Y lo voy a poner así, ¿no? Porque en cálculo nos dicen una constante arbitraria de integración, ¿no? Pero aquí nos vamos a tener que acordar que no es arbitraria, no es, ¿no? Depende de dónde estamos integrando. ¿Sí? Entonces esa depende de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿cuál era la condición inicial de esto? Algo, ¿no? Una x0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que x en el 0 es un x0 que me inventé por ahí, y entonces esto tiene que ser e a la k por el 0 por e a la xi, pero e a la 0 es 1, entonces esto es e a la xi, ¿no? Entonces la solución de ese problema con condiciones iniciales es x de t igual a x0 por e a la k por t. Entonces, dada una condición inicial, sí. Ajá. Ah, sí. Puede. ¿Es cualquiera o solo la condición Ahí, o sea, para el... Ajá, pensándolo como modelo, sí estamos modelando una población, la x0 es positiva, ¿no? Pero suponte que estamos considerando, bueno, si quieren ahorita hacemos el otro. Ajá, sí, si estamos considerando una población, ese x0 es positiva. Si nada más nos interesa el problema matemático, pues ese x0 es cualquier cosa. ¿Sí? Pero sí, si estás hablando de un modelo, la condición inicial tiene que tener sentido. Pues eso sí. Entonces, si estás haciendo ecología de poblaciones, pues la población inicial tiene que ser no cero, ¿no? Pero si estás hablando de un sistema donde hay un estímulo que falta, entonces a lo mejor sí tiene sentido hablar de cantidades menores que cero, ¿no? Entonces, pensemos, ¿no?, que x0 y r son positivas y que estamos hablando de una población, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta cosa es que, dada que conocemos por dónde pasa, esto va a crecer como un exponencial, ¿no? Si nos estuviéramos preocupando por todo el problema matemático, pues esto se extiende hasta acá, ¿no? Pero digamos que de momento estamos suponiendo que es una población, si quieren. Pero si de alguna manera cambiamos la condición inicial por una más alta, si se fijan, esto va a ser exactamente lo mismo, solamente que vamos a tener otra condición inicial de este lado. Entonces tenemos una familia, fijo una condición inicial,
tenemos una curva. Pero si no fijamos la condición inicial, tenemos una familia de funciones que se comportan de esta manera, ¿no? Todas. A ver, vamos a hacer otro ejemplito. Nomás aquí se recordatorio. Y para ir hacia donde, hacia lo otro que necesitamos. A ver. Otra vez pensemos en poblaciones, ¿no? Con x en 0 igual a x0, ¿no? La R va a ser un parámetro positivo, la K va a ser otro parámetro positivo. En este caso, perdón, aquí le estoy poniendo una que no es, era una K, ¿no? La K en este caso es la rapidez de crecimiento de la población. En este caso la R es la rapidez de crecimiento, pero si se fijan acá va a pasar algo chistoso. Si yo le quito esto, es la misma ecuación de antes, ¿no? Pero con esto lo que va a hacer es que no va a poder crecer tanto. Lo que tenemos es Rx menos Rx cuadrada sobre K, ¿no? Entonces tenemos, si a esto le llamamos f de t y x, y tenemos dos parámetros, r y k, fíjense que esta tiene puntos donde se hace 0. Los parámetros los vamos a considerar constantes, por eso los separo acá, pero estas dos las podemos variar, ¿no? Entonces, aquí no lo dije. La diferencia entre R y K es que R va a modelar una rapidez de crecimiento y la K modela una restricción al crecimiento. En el caso de poblaciones, esta K se llama capacidad de carga del sistema y lo que representa es la asequibilidad de los recursos que necesita la población para crecer en algún momento, ¿no? Entonces esta función de acá es una cuadrática que pasa por el 0, ¿no? Esto se anula cuando R por X menos R por X cuadrada sobre K es 0, es decir que estos dos son iguales, pero como las R son positivas las podemos mandar a ver al mago. Entonces esto es lo mismo que X por 1 menos X sobre K igual a 0, y esto se hace 0 cuando X es 0 o cuando X es... ¿Cuándo? K, ¿no? Entonces, si aquí dibujamos f de... Nada más le voy a poner la t y la x. Entonces, en 0 y k, esto se va a anular. Entonces tenemos una cosa de este estilo, ¿no?
Eso significa que la derivada de la función que estamos buscando va a crecer hasta el punto máximo de esta parábola y luego va a empezar a decrecer, ¿no? Es decir, la población empieza a crecer aceleradamente y luego detiene ese crecimiento acelerado hasta llegar a un punto donde se estaciona, que es esta acá. Entonces, si aquí nos fijamos en t contra x, lo que estamos diciendo es, tienes dos soluciones. O sea, ¿qué significa que la f sea 0? Significa que la derivada de la x es 0, ¿no? Significa que la x es una constante, ¿no? ¿Cuál constante? Pues o 0 o k. La constante igual a 0 significa que no hay dinámica, que no había bichos, que estás perdiendo el tiempo, te dediques a otra cosa, ¿no? Y la K, decíamos, es la cantidad, la podemos pensar como la cantidad de recursos, no, la cantidad de bichos que va a aguantar el medio antes de empezar a agotarse los recursos, ¿no? Y luego tenemos el comportamiento ¿no? Hasta donde alcance el máximo esta curva, que es más o menos en K medios, va a crecer, ¿no? Y tenemos X0, partiendo de X0 va a crecer, y luego aquí va a cambiar de inflexión y se va a apachurrar hacia la K. Pero aquí, esta va a ser importante, suponiendo que X0 es más chiquito que K. ¿Por qué? Vamos a ver. Si derivamos f respecto de la x, vamos a tener r menos 2r sobre k x, ¿no? Esta derivada en el x igual a 0 es simplemente r, que es positiva. En la k tenemos r menos, estas dos se van a anular porque, bueno, se van a hacer un 1, porque la x es igual a k, entonces tenemos esto menos 2r, y nos queda menos r, que es menor que 0. ¿Qué nos dice? Estamos encontrando dos puntos críticos de la función f, ¿no? Esos dos puntos críticos de la función f, uno es positivo y el otro es negativo, la derivada,
de esa función, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso respecto del comportamiento de la función f? ¿Se acuerdan qué otra cosa era la derivada? Geométricamente. Una tangente de una curva, ¿no? Entonces, en el 0, ¿cómo es la tangente? Creciente. Y en la K, ¿cómo es la tangente? Va a apuntar hacia abajo, ¿no? Creciente, decreciente. ¿Sí? Pero si se fijan, en todos los puntos que hay antes de este, la derivada de la f es creciente. Y aquí se va a acostar. Este punto de aquí es un punto crítico de la f. De la derivada de la f. Entonces aquí se va a empezar a hacer decreciente. ¿Qué nos dice eso respecto de las soluciones del problema que estamos estudiando de este lado? Vamos a tener soluciones crecientes que se van a acumular en esta solución roja. Y si nos pasamos de la K, vamos a tener soluciones decrecientes que se van a acumular en la curva roja. ¿Sí? Ahora, fíjense, hasta acá no hemos hecho ninguna cuenta, ¿no? Es nada más las características de la f que nos pueden decir geométricamente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, este problema es diferente del anterior. El anterior es un problema lineal. La x, la función de este lado, en el otro problema es una función lineal, ¿no? Es un escalamiento. Pero esta función es una cuadrática, ya es no lineal. Es sencilla, se puede hacer por separación de variables. Si quieren, no sé si nos da tiempo. Sí, nos da tiempo, ahorita hacemos la cuenta si quieren, no es una cuenta muy complicada. Pero ya es un problema no lineal, ¿no? Es un problema sencillo, pero es un problema no lineal. Ahora, este ejemplo da lugar a empezar a hablar sobre el espacio-fase, ¿sí? Entonces, el espacio-fase es el espacio donde viven toda la familia de soluciones, ¿no? Ahí no nos vamos a estar preocupando por el tiempo, sino cómo se ven entre sí las soluciones. En este caso, como son curvas, el espacio-fase, son curvas en el plano, el espacio-fase pues es nada más una recta, ¿no? Entonces es pensar que toda esta línea roja pues va a ser un punto gordo en ese espacio-fase que es una recta, ¿no? La línea fase le dicen en los libros de texto. Aquí vamos a tener otro punto gordo, ¿no? Son las dos soluciones estacionarias o puntos fijos. Cualquier condición inicial de este lado, pues tiene soluciones decrecientes, entonces le vamos a pintar flechitas que aproximan hacia el punto fijo este. De este lado, todas las condiciones iniciales se van a ver así. Y si por alguna razón nos interesaran las que van de este lado, también esas se van a alejar, ¿no? Pero no, eso no es tan relevante. Lo que quiero decir en este ejemplo es que estas son, tienes
tienes esta cualidad, ¿no? El R va a ser mayor que 0. Entonces, cuando tomes la derivada en los puntos que están acá abajo, o sea, lo que te dice aquí es tu derivada va a ir apuntando así, ¿no? ¿No? Tu campo de tangentes va así hasta que se acuesta por acá. Y aquí, ¿qué te dice? Pues empiezas acostado y empieza a crecer. Pero tu condición es por acá. Entonces se van a empezar a alejar del 0. ¿Sí? A este tipo de puntos se les va a llamar atractores o nodos estables. A estos repulsores o nodos inestables. ¿Cuál es la característica general que tienen estas soluciones estacionarias? Si pensamos en esto que estamos haciendo, realmente lo que estamos diciendo es la diferencial de la F en el punto 0, que es el punto fijo, es positiva. La diferencial de la F en el punto fijo K es negativa. ¿Sí? Entonces, si la diferencial de la función del lado derecho de nuestra ecuación es positiva, el punto va a alejar, de ese punto se van a alejar el resto de las soluciones en alguna dirección. En este caso es fácil porque la única dirección es hacia arriba, ¿no? Y en el caso de los atractores, pues también nada más hay una sola forma de regresar. En el plano se empieza a volver un poco más complicado y en el espacio pues tenemos más direcciones de cómo se va a ir moviendo la solución, ¿no? Entonces, pero es esto. Ahora, si yo conozco nada más una condición inicial, analíticamente puedo reconstruir nada más alguna de las soluciones. Una sola, ¿no? La que pasa por ese punto. Pero lo que estamos pintando acá es y lo que teníamos pintado de este lado es una colección de curvas que corresponden a la misma ecuación, pero para distintas condiciones iniciales. Y aquí estamos diciendo, bueno, eso tiene una representación de dimensión más baja, que es el espacio fase. Pregunta, ¿habrá alguna forma de, conociendo una única solución, reconstruir toda la familia de soluciones? ¿Qué relación hay entre una solución y la otra? Aparte de la evidente de ser solución a un problema parecido. Es decir, mi pregunta es, ¿podemos caracterizar todas las soluciones de esa familia como una función de dos variables que dependen de esto y de esto? De tal manera que la phi en t, para una t fija, y para una t fija, no, para una x fija, digamos en el t0, sea solución, ¿no? Es decir, esta derivada respecto de t es la f de tx, y que si yo cambio esta x, pues voy a seguir estando en alguna otra solución, ¿sí? Es decir, esta phi que me permita viajar no sobre las soluciones, sino de esta solución a esta, y a esta, y a esta, y a esta, cambiando el segundo parámetro.
¿Habrá alguna forma de hacerlo, sí o no? Entonces, bueno, le vamos a parar aquí. Lo que se está preguntando acá de fondo es, esto que estamos haciendo parece una foliación de una parte del plano mediante curvas soluciones, ¿no? En el mejor de los casos, pues es una foliación del plano completo, pero si no, pues es de una partecita donde sí tenemos garantizada la existencia. Y la pregunta es si esa foliación existe siempre. A eso se le llama un flujo, ¿sí? Entonces el flujo permite ir de una solución en otra y lo que nos dice es, tu familia de soluciones está foliando un pedazo del plano, es decir, no se cruzan las soluciones entre sí, ¿sí? Cada una es una rebanada distinta, ¿está bien? Bueno, entonces le seguimos el miércoles, porque el lunes no hay clase.